Hola, en la unidad 1 aprendimos que la materia se presenta en las más diversas formas en la naturaleza. Encontramos rocas, encontramos agua en los lagos. El aire es una forma tan importante de materia, pues es la que permite la vida en el planeta. En la unidad 1 vimos también que la materia se clasifica en elementos y compuestos. Elementos son aquellas sustancias que no pueden ser separadas en otras. Los elementos, en consecuencia, tal como su nombre lo indica, son las especies fundamentales, elementales de la materia, a partir de los cuales se generan los otros tipos de materia. Vimos en la unidad 1 que los compuestos son o se obtienen de la combinación de dos o más elementos. Bueno, la pregunta que surge es, ¿y cuál es el tipo de unión que existe entre los elementos? ¿Cómo los elementos se combinan entre sí para dar lugar a los compuestos y a los otros tipos de materia? Esa es la pregunta que vamos a resolver en esta nueva unidad, la unidad 2, que va a estar dedicada al enlace químico o a la unión química. Pero tenemos que comenzar esto discutiendo y estudiando los elementos. Los elementos que están clasificados en la tabla periódica. En la naturaleza nosotros encontramos un total de 89 elementos, a los que se agregan otros 20 que han sido obtenidos por el hombre en el laboratorio. Entonces, en la tabla periódica vamos a encontrar un total de 109 elementos. Según su abundancia, podemos clasificar los elementos en elementos comunes. Y allí estarán el carbono, el oxígeno, el hierro, el cobre, o elementos tan escasos como son el lutecio, el prometio y el talio. También podemos clasificar los elementos según sus propiedades químicas. Tenemos a los metales, que corresponden al 78% de todos los elementos conocidos. Los no metales, que corresponden a un 10%. Los semimetales y los gases nobles o inertes, un grupo muy importante dentro de la tabla periódica. La tabla periódica fue construida en 1869 por el químico ruso Dmitri Mendeleev. Este trabajo es fundamental para la química. A mi juicio, con este trabajo, la química en cuanto a ciencia se pone los pantalones largos, porque Mendeleev lo que hace es entregarnos una herramienta muy valiosa para predecir cuáles son aquellas sustancias que se pueden formar, que podemos encontrar en la naturaleza, y cuáles son aquellas combinaciones imposibles y que nunca observaremos en nuestro entorno. Insisto, Mendeleev lo que hace es sistematizar una gran cantidad de información experimental, la ordena y a partir de esta nos entrega una herramienta de predicción. ¿Y qué es lo que observa Mendeleev? Que las propiedades de los elementos están en dependencia periódica de sus masas atómicas. Posteriormente se observó que el principio ordenador no era la masa atómica, sino que el número atómico del elemento. Pero bueno, vamos a revisar este trabajo de Mendeleev. Aquí tienes tú la tabla periódica con los 109 elementos. En 1869, en la época de Mendeleev, en la que él construyó esta tabla periódica, no se conocían todos los elementos, no se habían descubierto todos los elementos.
solo se conocían 70 de los 89 elementos que tenemos en la naturaleza. Solo 70, había varios elementos aún por descubrir. ¿Y qué es lo que observa Mendeleev principalmente? Que cada cierta cantidad de elementos, las propiedades químicas se repetían, volvían a aparecer. Te explico con una analogía. Año a año las estaciones se repiten. Año a año, siempre en el mes de marzo, comenzamos a observar la caída de las hojas, que la temperatura baja, observamos que el mes de julio es uno de los más lluviosos y que en septiembre se produce la llegada de la primavera y florecen los árboles, florecen nuestros jardines. Y esta secuencia se repite todos los años, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre con las propiedades químicas de los elementos. Estas se repiten sistemáticamente cada cierto número de elementos. Entonces, observó Mendeleev que, por ejemplo, en el grupo de los metales alcalinos, el grupo 1, donde tenemos el litio, el sodio y el potasio, el comportamiento de estas sustancias era muy similar. Y aquí tienes un ejemplo. Son todos metales. Y cuando reaccionan con el agua, lo que se forma es el hidróxido del metal liberándose hidrógeno gaseoso. Aquí tú observas la reacción, el producto de la reacción. En todos los casos se libera energía en la forma de calor. Ahora, en el caso del potasio, es tal la energía que se libera que es suficiente para que el hidrógeno que está generándose reaccione con el oxígeno del aire y por lo tanto se produzca esta llamarada que observas aquí. Nota, y esto es lo que quiero destacar, que perfectamente podrías intercambiar el símbolo del litio por el del sodio o del potasio. A esto nos referimos con propiedades químicas similares. En el caso del grupo 2A, el de los metales alcalino-térreos, donde encontramos al magnesio, al calcio y al estroncio, entre otros. Todos estos, de nuevo, son metales y reaccionan con el oxígeno de la misma forma, en una proporción de 2 átomos de magnesio por cada una molécula de oxígeno. 2 átomos de calcio por cada una molécula de oxígeno. Y el compuesto que forman es el óxido del metal y la composición de este óxido está dada por cada un átomo metálico, vamos a tener un átomo de oxígeno. Observa que eso se repite en todos los casos. En todos los casos, la reacción libera energía en la forma de luz y calor. Aquí tienes la cinta de magnesio encendiéndose y liberando una luz muy similar al del flash de la cámara fotográfica. Aquí piezas de calcio y piezas de estroncio oxidándose, generando luz y calor. Estas son reacciones de combustión, también, ¿no?, haciendo la asociación con la unidad 1. Vamos a otro grupo importante, al grupo 7A, que es el grupo de los halógenos, donde tenemos al cloro, bromo y yodo. Todos estos elementos son no metálicos. Todos estos elementos se presentan en la naturaleza en la forma de moléculas diatómicas. En el caso del cloro, a temperatura ambiente es un gas. En el caso del bromo, a temperatura ambiente tendremos un equilibrio entre líquido y gas. Y en el caso del yodo, tendremos un equilibrio
de sólido y gas. ¿Por qué se llaman halógenos? Esto viene del griego, que significa formadores de sales. En el cloruro de sodio, tú sabes que su fórmula es NaCl. Perfectamente podrías reemplazar el átomo de cloro por un átomo de yodo o por un átomo de bromo para obtener yoduro de sodio o bromuro de sodio respectivamente. Y ahora vamos a otro grupo, el grupo de los gases inertes o gases nobles. Hay que señalar que estos elementos no habían sido descubiertos en la época de Mendeleev. Su descubrimiento a comienzos del siglo XX confirmó la teoría de periodicidad de Mendeleev y consagró este instrumento en la tabla periódica, puesto que para ellos tuvo que crearse un nuevo grupo de elementos, que es el grupo de los gases nobles o el grupo 8A. ¿Por qué se le llama gases inertes? Tal como este nombre lo indica, estos elementos no se combinan con otros, ni siquiera consigo mismos. Dicho de otra forma, son parte de la nobleza de los elementos, del grupo de los elementos, y no se combinan con la plebe. Y así tenemos que el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, todos estos elementos los vamos a encontrar en la naturaleza en la forma de gases monoatómicos. Insisto, no se combinan con otros elementos y tampoco se van a combinar consigo mismos. Y la existencia de este grupo es un indicador de que los átomos, los elementos, cada uno tienen un comportamiento químico particular, un comportamiento químico singular, y la existencia de este grupo de gases nobles se va a convertir en un referente para poder entender los mecanismos de combinación de los elementos. Entonces, volvamos atrás a nuestra tabla periódica y entendamos su conformación. Elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Esto implica que van a reaccionar de la misma manera con otros elementos o sustancias. A lo largo de un periodo, estas propiedades químicas van evolucionando hasta que cuando comienza el periodo siguiente, esas propiedades o ese ciclo vuelve a repetirse.